Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, mi nombre es Juan de Dios Rojo Roldán. Soy el profesor encargado en estos momentos también de dar las ciencias de religión y lenguaje para el grado sexto. Debido entonces a las preguntas que me han estado haciendo recurrentemente sobre el taller, unos me dicen que no lo entienden, que cómo se hace un crucigrama. Bueno, un sinnúmero de peticiones. Aquí entonces ustedes ven el diseño curricular por competencias, donde en este tema, pues ahí está todo lo que se va a ver durante el segundo periodo en el área de español. Vamos a mirar entonces lo que nos compete. El tema como tal es la expresión oral. Sabemos entonces que expresión oral es la comunicación humana que hace el hombre en un medio donde se encuentra para poder sobrevivir. Y lo hace de forma oral y también lo hace de forma gesticular y por medio de tecnologías y habilidades para la vida. Eso le crea entonces una capacidad que tiene el hombre para establecer entre sí unos conceptos, unas ideas y unos términos que también tienen unos significados específicos para poder comunicarse de forma oral y efectiva. En otras palabras, es como esa capacidad de poder decir lo que piensa sin barreras, sin ningún obstáculo. Entonces, esa expresión oral tiene unas características. Las principales características de la expresión oral es la fluidez, que uno se comunica de forma natural y espontánea. La segunda es que tiene un ritmo. Nosotros le damos una armonía y una acentuación. De ahí entonces que vemos, de acuerdo a las diferentes regiones o culturas, la gente de la costa tiene un ritmo, una armonía y una acentuación muy diferente a la gente paisa, los chocuanos, los caleños, los bogotanos, los santandereanos, los boyacenses, los llaneros. Bueno, presenta una coherencia entre las ideas y los pensamientos. Todo lo que expresamos ya ha sido concebido en nuestra mente. También muestran unos diferentes movimientos corporales y de gestos. De ahí que cuando nosotros estamos hablando, acompañamos con las manos, articulamos, las movemos, nuestra cara, nuestros ojos, estamos haciendo unos gestos para también demostrar con ello que queremos comunicar. Tiene una dicción y es que las palabras se deben de pronunciar con claridad. Y si nos vemos en el concepto de cómo hablan los costeños, encontramos cómo ellos omiten, por ejemplo, la S, ¿cierto? Se la tragan. Entonces, la dicción, nosotros debemos de pronunciar muy bien nuestras palabras. El que está hablando utiliza un volumen de expresión oral y entonces vemos las diferentes tonalidades. Un volumen moderado nos está indicando que es un diálogo apacible, pero cuando hay un alto volumen en la expresión oral, deducimos que hay un diálogo que se está, como dicen ustedes en el algor popular, se está calentando la situación. Hay un problema que están discutiendo.
Debe de darse de forma clara y precisa, tanto las ideas como los pensamientos, lo que les decía ahorita. Y tiene un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en nuestra mente. De ahí la importancia de inculcar en cada persona y en ustedes, apreciados alumnos, el amor por la lectura. Lean todo lo que se encuentra, un libro, una revista, un periódico, un cartel, todo hay que leerlo porque vamos aprendiendo y vamos dándole una riqueza muy amplia a nuestro vocabulario. Y es activa y expresa sentimientos. Nosotros por medio de esa comunicación vamos expresando nuestros sentimientos, lo que sentimos. ¿Para qué sirve? Sirve entonces la expresión oral, es de gran utilidad para el ser humano, porque es un instrumento que nos ayuda a comunicar nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y a la vez nosotros somos capaces también de comunicarnos efectivamente con otras personas para que de esta manera podamos lograr una satisfacción de nuestras necesidades y para compartir lo que pensamos con los demás. Es lo que yo en estos momentos estoy haciendo con ustedes, muchachos y muchachas, transmitiendo por medio de un mensaje oral la clase. El origen. El origen de la expresión oral data desde hace millones de años, desde la prehistoria, cuando nuestros ancestros debían buscar la forma de comunicarse y para ello utilizaban una serie de sonidos para poder expresar y comunicar sus pensamientos. Y también aún está en nosotros. Hay sonidos que nos indican a nosotros peligro, hay sonidos que nos indican a nosotros bienestar o confort y a medida que los vamos expresando, los demás nos vamos dando cuenta qué se quiere decir. Entonces, para podernos ubicar, tenemos que conocer la historia de la expresión oral. Entonces, parte entonces desde incluso los mismos animales. Ustedes allá en su casa han notado, por ejemplo, los que tienen gallinas libres, cuando pasa otra ave como un gavilán, un halcón o un gallinazo, el macho de la manada, que es el gallo, emite un sonido de peligro y polluelos y gallinas se agazapan mientras pasa el peligro y si una gallina tiene polluelos, los cobija debajo de sus alas para poderlos proteger. Entonces, en los animales se mostró eso. Luego los homínidos, o sea, nuestros antepasados, se comunicaban por medio de ruidos, señales y expresiones faciales. Y entonces desde ahí empezaron a surgir los sonidos y las señales estandarizadas que empezaron a ser aprendidas y compartidas y que vienen en nuestra genética. Y de ahí entonces utilizaron el tacto, las manos, los gestos, los gritos, las gesticulaciones y las expresiones y los movimientos de las manos para poder expresar. Los elementos de la expresión oral. Existen varios tipos de elementos que se necesitan para que esa comunicación sea adecuada. Y se dividen entonces en dos grupos, los subjetivos y los objetivos. Vamos a ver los subjetivos. Viene el autodominio, que es la capacidad de nosotros de vencer la ansiedad, el miedo a la hora de expresarnos. Y eso pasa muchas veces. Ah, no, es que a mí me da miedo o me da pena salir al frente del tablero a expresar mi idea, aunque yo la sé, pero me da miedo. Hay que tener autodominio. La organización de ideas. Antes de iniciar una expresión oral o un diálogo, nosotros debemos sentarnos y poner las ideas en un orden de cómo las vamos a transmitir. Y luego entonces hacer esa proyección de las ideas a un público receptor que nos está esperando para escucharlas. Vienen los objetivos, entonces es un análisis del público. Todos los públicos no son iguales. Hay públicos que se manejan con gran facilidad. Hay otros públicos por el nivel de estudio o de preparación que tienen, nos exigen a nosotros cuando estamos
dando una conferencia o transmitiendo un mensaje, emplear un lenguaje más alto o más adecuado a ese público. También debemos de escoger el lenguaje adecuado que se va a utilizar. En muchas ocasiones nosotros estamos haciendo un diálogo y metemos en nuestra jerga palabras que no tienen ningún sentido, pero que en las comunidades las tienen muy comunes y muy arraigadas. Entonces, son palabras a veces vulgares o veces y las largamos en cualquier escenario y ante cualquier público, y entonces eso nos hace quedar mal y dice mucho de nosotros como personas, como hablantes. Luego, saber escuchar, pero también saber hablar. Ese es un punto muy importante. El saber escuchar es yo tener todos mis sentidos atentos a lo que me están transmitiendo. Y saber hablar es, con ideas muy claras y también con mucho respeto, yo poder hacer una reclamación. Por ejemplo, estos días que hemos estado trabajando desde casa y ustedes enviando los trabajos, me encuentro y puedo deducir que estoy ante una comunidad de padres de familias y alumnos que son agresivos. Puede ser por cuestión cultural, por conflicto, por desplazamiento, por maltrato, por estilos de vida marcados que han tenido en las comunidades, y siempre que me van a hacer un reclamo, pareciera que me fueran a pegar. Alzan el tono de voz y me tratan de imponer las cosas. Es que profesor aquí se hace, y entonces, bueno, yo los escucho y no entro a polemizar porque detrás de eso pienso que hay un pasado doloroso y triste. Por eso entonces nosotros debemos saber hablar. ¿A quién nos vamos a dirigir? Si una persona llega enojada a nuestras vidas, no podemos responderle con el mismo enojo. Yo no soy basurero para recibir la basura de los demás. Debo escuchar, y si hay un acaloramiento en la persona, espero que haya un reposo y luego poderla abordar y decirle: lo que usted me dice, lo respeto, es razonable, lo voy a acatar, no lo voy a acatar por estas razones, y ya. Pero sin necesidad de volver a un escenario de pleito lo que estamos hablando. Vienen los tipos de expresión oral y entre ellos vamos a mencionar la asamblea. Las asambleas son propias de las instituciones educativas o de cualquier tipo de institución o un organismo para conformar una causa. ¿Cómo así? Vemos entonces que, pongamos el ejemplo del colegio. En el colegio, los docentes, cada que termina un periodo, tenemos una asamblea para evaluar a cada uno de los alumnos en las competencias de acuerdo a las áreas. Luego viene la conferencia. Es donde uno o más personas exponen los resultados de algo ante un auditorio. Esas conferencias es lo que ustedes llaman la reunión, y es cuando van al colegio, la psicóloga del colegio les da una conferencia sobre manejo de adolescentes, sexualidad o tal cosa. Ahí está dando una conferencia. El discurso lo vieron el año pasado cuando llegaron a sus veredas o casas los diferentes candidatos políticos, les prometieron y les dijeron cosas muy bonitas y ya les están cumpliendo, no les están cumpliendo, pero ese es un discurso. El debate es cuando dos personas o grupos se encuentran en un auditorio, en un lugar, para debatir un tema. Por ejemplo, el debate que está ahora tan de moda, el COVID-19. Entonces, nos podemos encontrar y decir beneficios del COVID, lo malo del COVID. ¿Qué nos va a dejar? Bueno, ese es un debate. El diálogo es una conversación informal, que se establece entre dos personas y es la más utilizada, la que ustedes hacen todos los días con el amigo, con la vecinita, con el vecino, con el tendero, con el lechero, con el cartero. Un diálogo sobre cualquier tema que ha pasado en la comunidad. La entrevista
es cuando una persona va con un fin de ser interrogada sobre determinado tema. Es preguntarle, por ejemplo, al alcalde: señor alcalde, en estos 5 años de gobierno, ¿qué ha hecho usted en tema de educación, en tema de salud, en tema de vivienda? Eso es una entrevista. La exposición es la participación de los asistentes con un expositor. Lo que yo en estos momentos estoy haciendo con ustedes es una exposición. El foro es una reunión de diferentes personas para dialogar un tema común. Yo puedo estos días mandarles a ustedes un foro y hacer una pregunta tan sencilla. Por ejemplo, ¿qué libro te gustaría leer este año? Entonces ya vendrían de todos los alumnos de sexto, 2, una respuesta sobre el libro que les gustaría leer. Eso es un foro para sondear y conocer. El panel es muy similar al foro, pero en él hay un moderador y hay unos panelistas que disertan frente a un auditorio. Era lo que veíamos el año pasado en las campañas políticas de los diferentes candidatos de las principales ciudades del país, que iban a un panel y les preguntaban a todos la misma pregunta y habían 2 moderadores llevando el tiempo para que ellos pudieran responder. Y la reunión es la que ustedes hacen cuando la citan al colegio para hablar sobre temas de educación y resultados de sus hijos frente a las notas. Y un simposio es donde hay unos expertos o unos especialistas que en forma breve y clara van a darnos una idea de un tema que sucede. Por ejemplo, ahora van a estar muy de moda los simposios. Después de que pase el coronavirus, van a estar los epidemiólogos y algunos miembros de salud de los hospitales hablándonos ya en los colegios, en las juntas de acción comunal y comunidades sobre cómo debemos prevenir el contagio del COVID, cómo cuidarnos, y entonces ahí ya nos están dando a aprender esos tipos. Vamos a mirar las técnicas. Las técnicas se dan para obtener una expresión oral adecuada y primero sería la precisión, que significa expresar las ideas de una forma certera, utilizando palabras de forma idónea y concreta. Las muletillas son muy frecuentes en la expresión oral, sin embargo pueden tener resultados negativos. Esta semana hablaba con una madre de familia que me llamó pues a que le explicara un tema y había un diálogo y la mamá lanzó un gesto y dijo, jurgo. Y yo me quedé molesto y pregunté qué era eso. La señora no me supo explicar, sino que le dio risa y me dijo, profe, discúlpeme, sino que la palabra jurgo es muy común por aquí entre nosotros en el puerto y en estas comunidades de abajo que estamos hablando, y si algo nos causa impresión, decimos eso. Eso sería una muletilla que no es de nuestro idioma, pero la tenemos. También hay una serie de muletillas cuando estamos hablando. Hay gente que nos dice sí o no, sí o no. Nos ponen entonces como contra la espada y la pared, que tenemos que aprobar lo que esa persona dice, sea positivo o negativamente. Hay otras personas que también tienen un diálogo y antes de comenzarlo hacen esta muletilla. La verdad es que yo pienso, eso sobra. ¿Qué otras muletillas tenemos? Eh, bueno, se me escapan en estos momentos, pero esa sería como la idea de las muletillas que hacen mucho mal a la hora de nosotros expresarnos. Las manos son muy importantes, la expresión con ellas dicen mucho. Cuando yo llevo mis manos hacia atrás y estoy hablando, significa de que yo estoy demostrando timidez y que el público que me está escuchando me domina. Cuando yo levanto las manos a la altura de mi pecho y las manejo así, estoy siendo armonioso en el diálogo. Pero cuando yo elevo las manos hacia arriba de mi cabeza, estoy indicando euforia, que puede ser una alegría desbordante o también puede ser una agresividad.
Cuando las empuño también demuestra agresividad. Entonces la expresión de las manos deja mucho que decir. Ahora viene lo más bueno, la postura corporal, que debe ser adecuada y poco rígida, aunque en algunas ocasiones se suele hacer sentado. Pero entonces uno como profesor llega a un salón y se encuentra un alumno bien bacaneado, así, reclinado en la silla, patas abiertas, camisa desabotonada, cuadernos por ahí tirados. ¿Cuál es la impresión que me llevo yo como profesor de ese alumno? Que es un patán, un vago, que está yendo al aula de clase a perder su tiempo. Entonces, esa postura de estar bien sentados en la silla, con el cuaderno adecuado para el área que van a recibir y mirando siempre al frente al profesor que está dirigiendo la clase, indica el orden, el juicio y la atención que está prestando el alumno para recibir su clase. La utilización de medios de apoyo. Entonces yo puedo llevar a una clase mi computador, un micrófono por si hablo muy despacio, muy pasito, gráficos, video BIM, proyectar imágenes. Esos serían entonces los medios de apoyo para una charla. Ya hemos tocado algunas cosas de lo que vamos a ver en la actividad. Los niveles, entonces, una comunicación intrapersonal, que eso es yo hablar conmigo mismo. Y eso no es malo. Uno debe conversar con uno mismo. Hey, bueno, hoy voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta y esta manera. Habrá quien escuche y diga, ve, este se chifló, está loco, está hablando solo. Está haciendo una comunicación intrapersonal. Luego viene la comunicación interpersonal, que es que se da entre dos personas, donde se transmite un mensaje de una forma directa, donde hay un emisor y un receptor. La comunicación pública es donde hay un emisor que manda un mensaje a un grupo específico de receptores. La comunicación masiva, allí intervienen algunos elementos como el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Se da también la retroalimentación y el ruido y puede esparcirse por los medios como la radio, la televisión, el cine, el periódico, el WhatsApp, las diferentes redes sociales, comunicación masiva. Y comunicación de grupos pequeños es la que donde hay 2 o 3 participantes y se da de una forma recíproca, es decir, intercambian, conversan los dos y donde cada persona participa de acuerdo a su rol. Bueno, no vamos a mirar los objetivos porque, bueno, ya los vimos. Es decir, comunicar las cosas en un tono adecuado, con palabras adecuadas para podernos comunicar. Y el proceso es el siguiente. Para la expresión oral, inicia cuando hay un emisor. Cuando hay un emisor que empieza a dar su discurso. Y luego los demás lo van escuchando. El mensaje lo envía utilizando la voz para que llegue hasta el receptor y quien se encarga luego de escucharlo, interpretarlo y de darle el valor y el significado adecuado. Ahí es muy importante poner mucho cuidado. Muchos de los problemas a nivel personal, comunitario, familiar o institucional se originan cuando los receptores no están prestando atención. Por eso hay un dicho que dice que muchos confunden a doña Ramona con una marrana mona. Y es ahí donde surgen lo que malmente llamamos un chisme, y es que la persona dijo algo, pero el receptor lo interpretó de otra manera y lo transmitió en la manera que lo entendió y surgen unos malos entendidos. Bueno, hay unas ventajas que tiene la expresión oral. Dentro de esas ventajas, nosotros vamos a encontrar que es muy accesible y se da en cualquier momento, de una manera rápida, cualquier persona lo puede hacer, así tenga ciertas discapacidades, se puede comunicar, permite la corrección de palabras y también de la forma de hablar. Las desventajas es que hay algunos problemas que se pueden ocasionar entre emisores y receptores cuando se quiere compartir una opinión al mismo tiempo. Entonces hay que ceder la palabra. Algunas personas presentan también discapacidad auditiva, no escuchan muy bien.
Pero actualmente la tecnología nos está ayudando en eso con algunos micrófonos o con audífonos que le ayudan a estas personas a escuchar muy bien el mensaje. A veces hay distorsiones en los espacios donde estamos hablando porque hay ruido en gran escala. Es difícil guardarlo expresado porque muchas cosas para escuchar y procesar y lo que se expresa por el mismo emisor no puede ser cambiado. ¿En qué se diferencia la expresión escrita? Porque la expresión oral es captada por el medio del oído y debe haber entonces una interacción entre el emisor y el receptor. Y por lo general trata temas informales que se crean a partir de un contexto por medio de una comunicación y también utiliza unos recursos no verbales como la entonación, el ritmo y el tono. Pero la expresión escrita utiliza un lenguaje más formal y se crea de forma independiente del contexto y utiliza entonces una serie de recursos verbales como los títulos, los subtítulos, los signos de puntuación y otros, y utiliza un tipo de vocabulario más específico, que eso es muy importante y a muchos les he enviado en sus trabajos la corrección, mucho cuidado con ortografía y con los puntos ortográficos, los signos de puntuación. Bueno, ya para mirar entonces la importancia de la expresión oral. La expresión oral es importante porque es la forma que tiene el ser humano para poderse comunicar. No hay otra manera de hacerlo. Y entonces lo primero que aprende a hacer cuando estamos niños, lo hacemos de forma natural y es la base de la comunicación dentro de la sociedad y al mismo tiempo es una actividad que forma la conducta comunicativa entre las personas y es la encargada de poder transmitir un mensaje de forma clara, concisa y precisa y ordenada. Por eso es muy importante cuando estamos educando bebés en la casa, no usar los diminutivos. Pollito, no, el pollo. Eh, papito, no, papi, si se le va a decir. Eh, Somos muy dados a los diminutivos y por eso en muchas comunidades conocemos gente por los diminutivos. Ah, ahí viene Juancito, ahí viene Marita, ahí viene Josefita, ahí viene Jorgito. No, hay que llamar las cosas como son para poderle enseñar a nuestros niños que cuando lleguen al preescolar y al primer grado, ellos tengan una fluidez verbal, porque en la casa nunca usamos diminutivos ni mimos para con ellos, sino que les hablamos como se debe hablar, se les está transmitiendo el mensaje verbal de una manera muy clara y ellos la van a recibir de igual manera y la van a transmitir. Bueno, ahora entonces pasamos ya a lo de trabajemos en casa y nos dice que en la siguiente sopa de letras vamos a buscar las palabras referentes a la expresión oral y las vamos a hacer con diferente color. Resulta que tenemos, por ejemplo, asamblea. Entonces, ustedes van a buscar la palabra asamblea. Yo en este caso la encontré aquí. Entonces la van a colorear. Conferencia, lo mismo van a hacer. Exposición, expositor, debate, mire aquí están todos. Entrevistas, mírenlas ahí. Entonces eso es lo que van a hacer con la sopa de letras. Subrayar esas palabras. Y tienen un crucigrama. Entonces aquí es donde está el problema con muchos y muchas. Ah, es que profesor, yo no sé qué es un crucigrama. ¿Qué es eso? El crucigrama nos está guiando. Hay unas palabras que son horizontales. Estas que ustedes ven aquí que estoy señalando van en posición horizontal y verticales son los cuadros que van hacia abajo. Verticales, horizontales, verticales. Entonces yo tengo que remitirme, por ejemplo, al crucigrama y decir lo siguiente. En la expresión número 1 me está diciendo horizontal, el 3, o sea, aquí me dice
Es el agente que recibe el mensaje, señal o código emitido por un emisor. Si ustedes leyeron bien la, la lectura y escucharon bien lo que yo les expliqué, yo inmediatamente voy a decir que esa persona se llama el receptor. Listo. Luego me pide envío de señales de audio a través de ondas, las 5. Entonces, envío de señales a través de ondas. Yo tengo que ir y decir, la radio. A mí me enseñaron que la radio se transmite por ondas. Entonces, ahí es donde ya yo voy a poner en las 5 la radio. Y así se llena. Y todo eso lo tienen dentro del taller. Ahí no van cosas diferentes a que no vayan dentro del taller. Entonces, ahí tienen pues esa facilidad de hacer las cosas para que luego no vayan a decir, es que el profe pone cosas muy duras que no están ahí, es cuestión de leer. Hagamos 2 verticales. Significa identificar las ideas de forma certera, usar palabras en forma idónea y concreta. Esa es la número 1. Entonces la 1 me dice que es la precisión y está también allá dentro del documento. La 2 me habla de deberes de ser adecuados y poco rígidos. Recuerden entonces ahorita cuando yo les hablaba, la postura, la postura. Entonces mire que todo está dentro del taller que les he enviado. Bueno, espero entonces que esta explicación les haya servido. No olviden que el taller es para el 1 de junio, bien juiciosos. Tienen plazo hasta las 11:59 de la noche. Dios les conceda una feliz tarde y si alguna claridad más hay que hacer, me la hacen saber por el interno y con mucho gusto les estaré colaborando.